El Tribunal de Elecciones asegura que las nuevas medidas que están proponiendo para financiar las campañas políticas van a frenar la enorme corrupción. A criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, eliminar los bonos de deuda, dar el servicio de autobuses gratuito el día de las elecciones y pedirle a radio y a televisión que dé de manera gratuita hasta 30 minutos diarios para hacer propaganda son medidas que servirán para frenar la corrupción. Si evidentemente estamos restándole a los partidos políticos que sean ellos quienes tienen que ir a hacer el gasto, por ejemplo en franjas electorales en radio y televisión, en transporte, estamos entonces propiciando mecanismos de un mayor control y de mayor facilidad para el Estado respecto de lo que son los recursos públicos. Son paliativos importantes para cuidar los recursos del Estado, pero el tema de la corrupción es mucho más profundo. El tema de la corrupción tiene que ver mucho con la actitud de los ciudadanos y de quienes participan en la política. El tema de la corrupción ya es investigado en el Tribunal Supremo de Elecciones. Por el manejo de los recursos ya existen hasta 5 investigaciones en el Ministerio Público. De radio y televisión pedirán al menos 30 minutos diarios de manera gratuita para dar equidad y transparencia, pero asimismo favorecerán con minutos más a quienes tengan mayor representación en el plenario. Se fija en los partidos políticos, todos por iguales, que participan, los nuevos y los viejos, para ponerle un nombre, y otro porcentaje que lo es solo para los que ya tienen representación en el Congreso. Porque un partido político sin historia política, o sea, ¿qué sustento tengo yo para darle recursos del Estado si nunca ha tenido un regidor, si nunca ha tenido un diputado, si no sabemos ni cuántos votos va a tener en las próximas elecciones? Lo que no contempla el Tribunal Supremo de Elecciones es eliminar del todo las donaciones a las agrupaciones, situación que incluso ha motivado las investigaciones. Así es, como decía en esta nota Jessica Quesada, desde hace muchísimos años la financiación de las campañas políticas son una gran fuente de corrupción en el país. En este momento, casi todos los partidos políticos tienen causas de investigación abiertas en el Ministerio Público. Cada 4 años gastamos el 0,19% del Producto Interno Bruto. Y tal vez usted diga, bueno, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto dinero es eso? Bueno, es ni más ni menos que 43.000 millones de colones que todos los costarricenses pagamos para financiar la campaña política. Esto es casi 100 millones de dólares cada 4 años. Con 100 millones de dólares realmente podríamos hacer mucha obra pública y muchas cosas que se necesitan aquí en nuestro país. El Tribunal Supremo de Elecciones trabajó en un plan para tratar de reducir y controlar estos gastos de la campaña. ¿Lo lograrán realmente? Está aquí con nosotros don Héctor Fernández, él es el director de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, con quien vamos a discutir este delicado tema. Don Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, doña Pilar. Don Héctor, ¿por qué cree usted que esos cambios que está proponiendo el tribunal van a ahorrar dinero y van a fortalecer nuestra democracia? Bueno, en realidad el proyecto tiene además otros objetivos, ¿verdad? Primero, hay algo que ya el presidente del tribunal lo ha mencionado en varios foros, inclusive cuando ha comparecido a la Asamblea Legislativa, la eliminación de los certificados de cesión de la deuda política, los comúnmente llamados bonos de deuda pública, es algo para efectivamente darle mayor transparencia a las finanzas del partido. Es uno de los objetivos que tenía el cambio en el Código Electoral, transparentar, es decir, quién es el que está aportando el dinero a los partidos y cuál es el curso que lleva ese dinero. Y todos esos cambios han venido desde el 2009 a la fecha, dándonos mayores elementos para poder cumplir esos objetivos. Por ejemplo, los partidos han tenido que estar presentándonos periódicamente, en este caso cada 3 meses fuera de época electoral, cada mes en época electoral, sus estados financieros debidamente auditados. Y a la hora de que nos presentan las liquidaciones, sea de gastos permanentes o de gastos electorales, después de las elecciones de febrero del año entrante, pues también vamos a poder compararlas con los movimientos contables que han venido teniendo durante. Ahora, don Héctor, eso no ha servido de mucho, digamos, porque igual las estafas, porque hay que decirlo, porque así hay que llamarlo, se han producido, pero por todos lados, ¿verdad? Charlas que no se efectuaron, o declaran tal vez que hicieron 10.000 banderas y en realidad fueron 5. El tribunal no tiene manera de controlar claro eso. Que hemos venido avanzando. Por supuesto que el código se promulga en septiembre del 2009, ya la campaña empieza en octubre de ese mismo año. Y los partidos, hay una serie de anomalías que hemos logrado identificar, e incluso como usted lo mencionó, una serie de procesos que hemos mandado al Ministerio Público, precisamente porque son unas nuevas reglas que muchos de los partidos no acataron o en algunos casos no fueron acatadas debidamente. Esto nos ha obligado también a incrementar las campañas de capacitación. Hemos sostenido bastantes jornadas de capacitación con muchos partidos políticos y a raíz de todo esto hemos, por ejemplo, en las liquidaciones que nos están presentando trimestralmente de gastos permanentes hemos visto una mejoría. Ahora, estos certificados de cesión
y sí es algo que brinda opacidad a todo el proceso. ¿Por qué? Porque por ahí se pueden dar donaciones encubiertas. O sea, por un lado se prohibió que las personas jurídicas, se llamen sus sociedades anónimas, den plata a los partidos políticos, pero por otro lado se les deja comprar bonos. Entonces, en algunos momentos no sabemos exactamente quién está detrás de la compra de esos bonos, si es efectivamente un mecanismo para invertir en el partido o es para dar una donación encubierta. Que dicho sea de paso, son muy buen negocio para los compradores. Claro, es una de las formas en que los partidos se han venido financiando en las últimas campañas. Ahora, don Héctor, ¿no resulta contradictorio que ustedes digan, por un lado, bueno, queremos cuidar la plata, queremos que haya mayor control, y por otro lado están proponiendo adelantar un 50% de la deuda de los partidos? Okay. Es decir, si yo soy una corrupta y si yo me voy a gastar ese dinero ilícitamente y ya me lo dieron, ¿cómo lo va a recuperar el tribunal? Eso es una buena pregunta, porque ahí no se está cambiando la forma de cómo se va a recuperar el dinero. Recordemos que esto viene en unas reglas que se dan incluso con una resolución de la Sala Constitucional del año 91, la 980 del 91. Y la Sala en esa oportunidad, por lo que anula el financiamiento adelantado, que en esa oportunidad era de casi el 60%, era precisamente porque el Estado no tenía garantías de recuperar lo que adelantara a título de financiamiento. Sí. Ahí es donde se pone en el Código del 2009 la obligación de que el adelanto se da contra garantía bancaria. Es decir, tiene que haber un banco avalando que en el evento de que ese partido no alcance la deuda política que cubra el adelanto, ese dinero tiene que reintegrarse inmediatamente. Si el partido no lo hace, el banco que lo está avalando lo deberá de hacer, y allá el banco cómo le cobra al partido. Acá lo que estamos estableciendo es que si se eliminan los bonos de deuda política, entonces el partido tiene que tener otra fuente de financiamiento. La idea es que sea como antes, que la fuente primaria del financiamiento sea la misma bolsa, sea el mismo dinero que el Estado está destinando para los partidos políticos, en vez de que recurran a donaciones privadas, a dineros de dudosa procedencia. Pero entonces el tribunal nunca lo va a poder recuperar si lo utilizaran mal. No, por supuesto. Recordemos que esto es un adelanto, es un 50%. Sí. Primero nos tienen que garantizar, esto es un máximo. Si fuera el máximo, 1.000 millones de colones, y el partido nos presenta un aval de esa garantía, cuando nos presente la liquidación, ahí vamos a ver si el partido no se le aprueban gastos por más de 1.000 millones de colones, se ejecuta esa garantía. Si se le aprueban gastos donde va a haber toda una revisión y todas las auditorías que se hacen, pues evidentemente se compensa el adelanto. No, más bien la garantía líquida supone un obstáculo para que muchos partidos puedan solicitar el adelanto. Incluso a la hora de proponerlo en el proyecto estuvimos estudiando otras formas, otros mecanismos que permitieran a más partidos tener acceso a ese financiamiento, pero la única que hemos logrado, de acuerdo con expertos, lo más efectivo es esto, por eso se dejan la misma fórmula que está actualmente en el código. Ustedes están proponiendo, por ejemplo, que los canales de televisión y las radioemisoras regalen 30 minutos diarios de espacio para que los partidos políticos den su mensaje a los ciudadanos. ¿Por qué los canales y las radioemisoras tendrían que regalar ese espacio? Recordemos que la Constitución, el artículo 121, establece que los servicios inalámbricos son un bien del Estado, son un bien demanial que se llama, es un bien de todos los costarricenses que se le otorga por concesión a empresas privadas para que los exploten, a pesar también hay canales públicos. Bueno, eso es una concesión, así como la de los autobuses o la de los taxis, que se está explotando. Y esto no es invento nuestro. Lo hemos visto cómo ha venido dándose en diferentes países de América. En este momento Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, tienen estos mismos sentidos. El caso más sonado tal vez es el de México, que lo impuso a través del 2007. En la pasada campaña pero a los electoral, mexicanos se les paga, don Héctor. Claro, o sea, porque el punto es este, o sea, es cierto, yo trabajo en una televisora y no es que estoy defendiendo a la televisora, estoy defendiendo el punto, es que a las televisoras y a las radioemisoras se les cobra un canon. Entonces, no es un pago doble. Doña Pilar, ese canon en este momento es una ley de data de 1954. De acuerdo con el MISIT, una empresa, por ejemplo, un canal de televisión, por 6 MHz lo que paga son 120.000 colones al año. Entonces, ¿por qué no suben los cánones? De 10.000 colones por mes. Ahora, lo que estamos haciendo es, con base en esa concesión, del dinero de la deuda política en la pasada campaña del 2010, más de 5.000 millones de colones pagaron los partidos políticos en publicidad en radio y televisión, que se explota también bajo una concesión del Estado, bajo un bien demanial. Entonces, más que aparte de abaratar las campañas electorales, ¿qué es lo que está pasando? Si usted analiza esos 5.000 millones de colones, hay partidos que invirtieron 1.600 millones, otros 800, otros 400, con partidos que solo pudieron invertir 2 millones, o partidos que no invirtieron nada. Ahí lo que se quiere dar es una equidad en la contienda. Claro. Porque para que los costarricenses, o sea, si la Constitución nos da el derecho a todos de formar un partido y solo a través de partidos se pueden proponer candidatos para la elección, lo que se quiere es un mínimo de equidad para que por lo menos todos sepamos quién está proponiendo su nombre a la presidencia. O sea, ahí la gran pregunta es esa, don Héctor, porque yo creo que se están confundiendo dos cosas. Si el canon es muy barato, bueno, hay que suban el canon. Eso lo decidirá Arecep, ¿verdad? El MINAET. Pero es un doble pago, o sea, se le está cobrando un canon
que el Estado considera que eso es justo, o que lo suban. Pero entonces se le está diciendo, además usted tiene que regalar este tiempo. ¿Por qué? O sea, eso no es confiscatorio. No, yo creo que no, y así se ha establecido en muchos otros países, como le digo, en México, por supuesto que generó una gran polémica, ahí no son 30 minutos, son 48 lo que está establecido, incluso con menos partidos de los que tenemos acá, y el tribunal por eso aquí está poniendo una variante que no está en estos otros países, y eso es lo que se está poniendo en la mesa. Esto recordemos que tiene que discutirse en la Asamblea Legislativa, que es la posibilidad también de contratar con dinero público, con dinero de la deuda política, al partido hasta un 100% más del tiempo que tenga que dar, que estamos estableciendo o que se está proponiendo en 30 minutos diarios, ¿verdad? Entonces parte de la concesión, o sea, es parte del hecho de usar un bien del Estado, un bien que es de todos los costarricenses, que desde 1954, y ahí hay múltiples artículos que tal vez explican por qué no se ha subido ese canon, pero bueno, que ese bien del Estado también pueda retribuirse en un interés común como es el dar a conocer las diferentes propuestas políticas que se están proponiendo a los ciudadanos para ocupar los altos cargos de elección popular. Sí, porque en otros países, digamos, se hace, pero se le paga al medio, digamos, ok, y después el tribunal dice, ok, esto lo voy a distribuir así y así y así. No, para por que ejemplo, efectivamente... en México es completa, o sea, es una concesión también, o sea, un espacio que tiene que darle los medios al organismo electoral, en este caso al IFE. Y le puedo decir que incluso el canon es muchísimo más alto de lo que se paga aquí, con lo que sucede en muchos países que son concesiones por tiempo determinado, en muchos casos por 20 años, por 25 años y se vuelven a sacar a licitación. Acá tiene una norma que esa concesión automáticamente se prorroga por periodos de 20 años y prácticamente se vuelven empresas vitalicias. Muchas empresas de radio tienen años de estar en poder de las mismas familias incluso. Entonces, pero eso es otro tema. O sea, aquí lo que se está procurando, y como le digo, es una propuesta del tribunal que consideramos, y es un clamor de muchas partes, que tiene que darse mayor equidad en la campaña, mayor equidad en la contienda. La fórmula que está actualmente, porque eso es un cambio a nivel legal, no a nivel constitucional, la fórmula que está actualmente nos ha evidenciado que, como están las reglas, hay muchos partidos que van a tener mucho espacio, mucho dinero de la deuda política que va a los medios y otros no tienen espacio. Claro. Por supuesto que son en cuanto a tiempos, en cuanto a duración de la campaña, son aspectos que se podrán discutir en el seno del debate legislativo. Ahora sí, pero también la práctica nos ha demostrado que que partidos pequeños y nuevos se han logrado abrir un espacio a punta de propuestas y ofertas. Veamos el caso más reciente, el del PAC. ¿Qué era el PAC? Nada. Empezó de cero. Y bueno, se fue metiendo y hoy es el segundo partido más poderoso de este país. Por supuesto que toda regla tiene su excepción. No podemos establecer que el que más invierte más votos saca. Claro. Por supuesto que no. Sí. Pero las probabilidades aumentan. Claro. Es decir, y hay múltiples estudios que nos dicen que ya la promoción de candidatos incluso se utilizan mercadotécnicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esto es importante que el Estado por lo menos dé el espacio mínimo para que todos puedan decir, aquí estoy, esto es mi propuesta, estos son mis candidatos. Claro. Ahora, don Héctor, curiosamente, digamos, en la propuesta que el tribunal propone, no hablan nada de reducir el 0.19 del PIB. O sea, es una barbaridad que pensemos que en un país como Costa Rica, con todas las necesidades que hay, podamos darnos el lujo de gastar 43 mil millones de colones en una campaña. Se dice que es uno de los votos más caros del mundo, proporcionalmente. El dinero versus, digamos, o entre la cantidad de votantes. Claro. O sea, ¿por qué el tribunal no toma una iniciativa en ese sentido de decir, no, señores? El tribunal, el mismo presidente lo ha dicho varias veces, es una decisión política eminentemente, y ya hay un proyecto en la corriente legislativa tendiente a reducir del 0.19 al 0.11, pero es que esto también requiere reforma constitucional. Recordemos que eso se cambia en el año 96. Antes la base de cálculo era un porcentaje del presupuesto nacional, se cambia a un 0.19% del PIB y la misma Constitución autoriza que por ley para cada elección se establezca si se rebaja o no ese porcentaje. Eso quiere decir que a pesar de que en la pasada campaña, en pasados procesos se ha establecido un 0.11, sí se necesita siempre la norma, sí se estableció la fórmula. Ya el tribunal ha dicho que esto es una decisión política, pero hay ese proyecto y ya está en la comisión de discutir del 0.11. Ahorita lo que se están es este otro paquete de normas o esta propuesta del tribunal para que igual vaya al seno de la Comisión de Reformas Electorales junto con las propuestas que están pendientes. Y no estamos ya un poco a contratiempo, porque ahí las elecciones son en febrero, ¿verdad? Bueno, ya, correcto. Estamos a menos de un año. Como lo mencioné, el pasado Código Electoral se aprobó en septiembre y ahí mismo se aprobó la rebaja del 0.19 al 0.11. Mientras sea antes del 2 de octubre, yo creo que tiempo hay, sí, lo que falta es voluntad, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver. Ahora, don Héctor, justamente don José Sobra, un artículo que publica hoy en La Nación, admite que la deuda en este momento está suspendida por un recurso de inconstitucionalidad.
quiere decir que la financiación, el financiamiento de esta próxima campaña está en peligro. No, lo que está suspendido, así lo establece claramente la resolución de la Sala, son las normas que regulan todo lo que son bonos de deuda política, y eso es claro. Si de aquí a octubre no se ha aprobado ningún cambio en la legislación y la Sala no ha resuelto la acción que está pendiente o no la resuelve con lugar, los partidos no van a poder utilizar los bonos para captar recursos. Solo se van a quedar con las donaciones o los empréstitos que puedan hacer. De ahí, por eso también es la necesidad que ve el tribunal de también poner a jugar este monto del 50% del dinero público para que pueda ser también accesado a título de financiamiento. Eso va a ser interesante, a ver si hacen por fin una campaña de ideas y de fondo y no una campaña de derrochar dinero, don Héctor. Muy bien, estaremos pendientes entonces a ver qué pasa en la Asamblea. Muchísimas gracias.